Y atención a la sacudida en el tablero a la izquierda de la política. Esto es lo que podemos adelantarles a esta hora. Podemos. Irene Montero explora la vía Rufián. Este es el acto conjunto que han convocado el próximo 9 de abril en la Universidad, en Barcelona. Un acto bajo esa pregunta: ¿qué se ha de hacer? Y que va a reunir a Gabriel Rufián, a Irene Montero, moderados por Xavier Domènech. Lo que se pretende es explorar una vía que fuentes de ese encuentro dicen pueden significar un camino, un comienzo, pueden desembocar en un tándem electoral. El movimiento servido con un Gabriel Rufián que sigue apelando a la unidad de la izquierda. Me importa el cómo, creo que eso es importante y creo que ya he dicho claramente que creo que hay que provincia a provincia con una calculadora. A mí, más que la cara visible, que es muy importante, sobre todo a la izquierda, me importa el qué. Y que Irene Montero va a responder también. Hoy Irene Montero aquí en Mañaneros 360 con una cita que a esta hora puede cambiar mucho en la política española y que puede significar el principio de un camino, puede terminar en un tándem electoral. María Escolar. Sí, muy pendientes de esa fecha que les estamos adelantando en este programa, ese 9 de abril en Barcelona, ese acto en el que estará moderado, como les decimos, por Xavier Domènech, que va a unir a dos importantes figuras de la izquierda de nuestro país, a Gabriel Rufián y a Irene Montero, reflexionando qué se ha de hacer con una clara finalidad electoral, capaces, nos dicen fuentes de ese entorno, de movilizar, de ilusionar a la izquierda de este país. Dentro de estos círculos, lo que se está intentando, lo que se está explorando es una unidad en la candidatura, una candidatura única y testando cuál es el, uno, techo de movimiento en voto y dos, de ilusión en voto, porque ese tándem electoral, Rufián-Montero, puede movilizar a la izquierda. La estrategia es esto: unificar candidaturas y seleccionar candidaturas. Reconocía el propio Rufián en un encuentro anterior con Emilio Delgado. ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? No le pido a nadie que renuncie a sus siglas. No le pido a nadie que renuncie a lo que es. Lo único que pido es, por primera vez en nuestra historia, orden, eficiencia y método. Provincia o provincia. Lo demás... Momentos de tensión porque ha aparecido Vito Quiles, la gente le dice pues que es un provocador y la policía le está pidiendo que se marche para que no siga escalando esta tensión. Crepando ha dicho que viene a provocar, que es un provocador y están diciéndole pues que se marcha. Hasta ahora, como les decimos, a punto de arrancar ese acto, todavía mucha gente que no tiene entrada y que quieren acceder al acto y bueno, ahora les están escuchando como dicen fuera a Vito Quiles que ha intentado acceder al acto. Quiero cubrirlo porque no existía el aforo. Lo han limitado a una persona por medio y que hay muchísima gente fuera en las inmediaciones de esa sala que... Ejemplo, Vito Quiles. ¿Cómo se contesta al fascismo? Yo que he tenido trabajos mucho peores que el actual. He tratado con mucho cabrón y con mucho fascista en mi vida, igual que vosotros y vosotras. Para mí es relativamente sencillo. O sea, yo recuerdo que con lo de... Al final yo, sin querer victimizarme, yo los tengo 3 días a la semana, 3-4 veces al día, encima. Y además, en este caso, Vito tiene como 3-4 chivatos en las salidas del Congreso que le avisan cuando sales para... Y yo le dije a mi equipo, yo me niego a esconderme. Porque mucha gente lo que hace es pasar por el túnel o con toda la razón del mundo. Yo me niego a eso. Y yo pensé, de hecho me constaba, que mucha gente progresista, no con la información y formación que quizá, según quién, se cree que todo el mundo tiene, pues que veía a un chaval guapo que hacía preguntas, que se le veía el cartón, pero que la gente le maltrataba. ¿Y que por qué? Porque es incómodo. Entonces yo pensé, quizá si yo le tiro el micro, si yo le insulto, si yo le pego, por muchas ganas que en un momento dado se puedan tener, yo he tenido a Ndongo
persiguiéndome 20 minutos por Madrid, preguntándome por mis hijos, y dándome con el codo en las costillas a ver si yo le empujaba. Esa es mi vida. Pero si yo hago lo que esperan que haga, a mí me van a aplaudir 4 en Twitter y van a decir: ¡puto amo! Esto es lo que hay que hacer. Pero quizá el grupo de WhatsApp de mis excompañeros del cole, que son progres, pero que no saben muy bien de qué va la película porque no tienen el tiempo que nosotros tenemos, dirán: ¿pero por qué haces esto, tío? ¿Por qué eres un navajero? Es que te incomoda. Con lo cual, quizás es mejor cabeza fría y trolear ese contenido. En definitiva, dientes, que es lo que les jode. Esa es mi apuesta, pero es pura supervivencia. Estaremos todos de acuerdo, la ironía, el sarcasmo, es lo que le jode al fascismo. Es lo que le jode al fascismo. Tú cuando le dices a Abascal: Santiago, mucho viva el ejército, pero has pedido 7 prórrogas para la mili, ¿no? Eso le jode al tío. Que no que le digas, es un fascista y tal. Fascista ya todo el mundo sabe lo que es. Ya está, no sé, es mi reflexión, ¿Crees que Pues mira, desde que anunciamos este acto, que fue una locura que me propuso Emilio, se han escrito 217 artículos. Los he contado. Entonces he obviado los insultos a Sara, porque son inmensamente más graves. A Emilio y a mí compartimos este honor. Nos han llamado cerdos, jabalís, ególatras, narcisistas, iluminados, navajeros, chulos, bobos, barriobajeros, que está igual, sí. Bueno, de eso sí, de eso sí. Racistas, sotanistas, sionistas, esta es para mí gordo. Esta es la última. Bueno, pero al final yo no. O sea, más allá, cuando tú te dedicas a esto de la política, te das cuenta enseguida que esto va de 2 cosas. Sin faltarle el respeto a nadie, de leer argumentarios y vivir muy bien. Vivir. O pensar, mira, yo estoy aquí para pensar y estoy aquí sobre todo para tener un pie y una oreja en la calle. Ya está. Entonces, creo que Emilio, y Sara, evidentemente, compartimos el mismo sentimiento. Que se hable de nosotros, mientras nosotros señalamos algo, que se señale a quien señala, es lo típico y lo tópico. A ver si algún día se cansan y hablan de lo que señalamos. Porque muchos de estos artículos se han escrito desde diarios que probablemente serán cerrados con un gobierno de PP y de Vox. O sea, no tiene mucho sentido. Yo voy a intentar ser muy, tampoco soy sospechoso de no serlo, muy claro. Yo tengo miedo. Ya sé que esto es anticompol, pero yo odio el compol. Compol, para quien no sepa, es la comunicación política. Cuentacuentos. Yo tengo miedo como demócrata. Yo soy catalán, soy independentista, soy republicano, soy progresista, pero yo tengo miedo. Quizá porque soy muy consciente de lo que viene. Muy consciente. Y lo que viene no es lo de siempre. No es la alternancia política de siempre. Incluso sana. De izquierdas, derechas, ¿no? No. Lo que viene es salvaje. Salvaje. Imitadores baratos. De Milei, de Trump. Lo dice Abascal de forma clara. Vamos a hacer lo mismo que en Estados Unidos y que en Argentina, que es sufrimiento. Entonces yo, aunque me vaya a mi casa esta tarde,
aunque me hicieran dimitir, aunque me digan que lo hago porque me da igual. O sea, creo que compartimos esta responsabilidad. Yo no discrepo un poco de... O sea, yo no solo quiero ilusionar. Yo quiero ganar. Y eso exige de ciencia, exige de método y exige de orden. Porque si no, repetiremos la historia. Y decía un sabio que la historia, si se repite como farsa, ¿no? Entonces, intentemos hacer algo diferente. ¿Yo qué quiero? Que no quiero parecer idiota, pero es como la gran, ¿no? De repente, en lugar de hablar del cómo, se habla del qué o del quién. ¿Yo qué quiero? Yo le quiero ganar provincia a provincia, escaños a Vox. Provincia a provincia. Y eso no se hace, pero a dos carrillos, a dos carrillos. Y eso no se hace con... yo llevo toda la puta vida haciendo lo mismo. Es que eso no se hace con discursos de puta madre y de... Ciencia, método, orden. Hay que luchar. Bueno, ¿Y cuál es el método? ¿En qué se traduce eso? Por ejemplo, aquí la clave es ¿a qué renunciamos? Es decir, ¿qué sentido tiene que 14 izquierdas, me encantaría que 14 derechas se presentaran donde vivo, ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? ¿Qué sentido tiene? Y esto ya sé que, pues es antiaparato. Pero es que yo creo, y no quiero sonar mesiánico, es que creo que es que ciencia, método y orden, si no, nos van a fusilar políticamente por separado. Entonces, la pregunta es, ¿quién se presenta en Girona? ¿Quién se presenta en Sevilla? ¿Quién se presenta en La Coruña? ¿Quién se presenta en Madrid? ¿Quién se presenta en Valencia? ¿Quién? ¿Vale la pena que sigamos compitiendo entre nosotros? Para ver quién es más puro, para ver quién es mejor, para ver quién lo hace mejor aquí, para ver quién hace mejores tweets. Me da igual. O sea, es que vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, un sufrimiento social terrible. De verdad, que yo ya, que estoy gordo, que soy un narcisista, que soy un ególatra, que yo tengo miedo, que... Vale, pero cuando acabemos de esto, cuando acabemos de hablar de nosotros y de nosotras, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para contrarrestar 200 y pico diputados de PP y de Vox de expectativa de voto? Y yo conozco a los partidos. Vosotros conocéis a los partidos. A Bildu le va a ir de puta madre. Al BNG también. A Compromís también. A nosotros, no lo sé. A la gente de... ¿Pero de qué sirve? ¿De qué sirve si Abascal va a ser ministro del Interior? ¿De qué me sirve a mí llegar con 10 o con 11 o con 12 diputados al Congreso si Abascal va a ser ministro del Interior? Entonces, especialización, territorio. Creo que hemos tenido un ejemplo bastante claro hace muy poco en Aragón. Yo no le pido a nadie que renuncie a sus siglas. No le pido a nadie que renuncie a lo que es.
a lo que defiende, a lo que siempre ha sido. Lo único que pido es, por primera vez en nuestra historia, orden, eficiencia y método. Provincia o provincia. ¿Cómo se gana a Vox? Lo demás son tuits. Vuelvo a lo concreto, para, creo que, alegría de los periodistas. Yo lo que propongo es 3, 4 puntos programáticos en común de las izquierdas que, después de un debate seguramente intenso y muy interesante de las cúpulas de los partidos, se presenten con ciencia y con orden, provincia a provincia. Yo lo que pido, en definitiva, es cada uno en su casa y antifascismo. El derecho a la autodeterminación y la dignificación de las condiciones de vida en la de todos. Y es más, grupo interparlamentario coordinado común. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos mucho más que nos une que lo que nos separa. Y ahí, decía el maestro, programa, que es vivienda, vivienda y vivienda. No le podemos pedir a la gente que vive en una habitación por el mismo precio que le costaba a su padre o su madre un piso hace 10 años, que nos entienda. Y ya sé que esto se dice, no, eres paternalista. No, claro, la gente, mira, oye, la gente después de currar 12 horas no se va a poner a leer los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Se va a poner a mirar las hormigas del hormiguero, ¿no? Entonces, vamos... Pobrecito. ¿Por qué la ultraderecha puede decir la España que madruga? Y nosotros no podemos decir una familia, una casa. Eso es competir. Eso es competir. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos sacar a la vivienda del ciclo, del bucle especulativo terrible que lleva a lo que conlleva hoy en día? Es relativamente sencillo, ¿eh? Se está haciendo, y ni en Cuba, ni en Venezuela, ¿no?, que es lo sencillo o lo fácil. Se está haciendo en países como Holanda o Singapur, en cuanto a ciudades se refiere. Freír a impuestos a quien quiera una casa, no para vivir, sino para especular. Si usted se quiere hacer rico, que lo pague. Que lo pague. Una familia, una casa. Si no, es que nos vamos al carajo. Presenta.